Mira qué costurero tan chulo. Es un costurero hecho con un panel de Katia y aunque es un proyecto laborioso, no te voy a engañar, creo que es para todos los niveles. Además te he preparado un paso a paso para que no te pierdas en ningún momento. Además te he incluido un montón de tips y trucos que a mí me funcionan para que salgan las costuras perfectas. Si te acercas te lo enseño un poco mejor. En el panel viene todo ya preparado para coser este maravilloso costurero. Tienes para empezar una tira regulable de quita y pon que va con estos mosquetones y tiene regulador para que lo pongas a la altura que necesitas o la quites si no la quieres usar. Después tenemos una asa de transporte en la tapa. Aquí en el frontal tenemos 3 super bolsillos para guardar lo que necesites tener más a mano. La tapa se abre con 2 cremalleras para que se abra el costurero del todo y tengas acceso fácil. En la tapa encontramos otros 2 bolsillos. Este lo he montado normal, aunque podría ir con cremallera. Y este tiene cremallera para cositas más chiquititas que necesiten, que se puedan caer y las puedes colocar aquí. Después el costurero viene en el interior con 4 bolsillos muy generosos y un montón de espacio. Lo puedes tener todo en el mismo lugar. Este costurero me encanta porque puedas tener todas tus cositas de costura juntas. También me parece muy chulo para tener guardado todo lo de lana o ganchillo. La verdad, lo veo también ideal como una bolsita de bebé para llevar en el carrito o incluso para una bolsa de fin de semana porque es súper generosa. Y además del costurero, con el panel de Katia viene este acerico tan precioso para poner en un lado alfileres y aquí puedes poner las agujas de coser. ¿Qué me dices? No solo es súper práctico, sino que además es súper bonito. Las ilustraciones van todas relacionadas con la costura. Hay carretes de hilo, hay acericos, tijeritas, cintas métricas, mujeres cosiendo a mano, a máquina. Está todo cuidadísimo. Pues espero que te guste el paso a paso que te he preparado. Yo lo he hecho con mucha ilusión y he disfrutado muchísimo compartiendo este ratito contigo. Vamos a ver en primer lugar qué es lo que necesitas para coser conmigo este costurero tan chulo. Evidentemente el panel de Katia Fabrics del costurero, donde viene todo marcadito y a punto para cortar. También vamos a necesitar 2 cremalleras de 42 centímetros de largo como mínimo. Si las encuentras un poquitito más largas, ningún problema. Puedes elegir, como yo, un color blanco o cualquiera de los que tienes en el panel, el que más te guste. Estas cremalleras van a ser para cerrar la tapa. Necesitamos otras 2 cremalleras más chiquititas de 12 centímetros, ya ves que yo las he cogido un poco más largas, que van a ser para unos bolsillos interiores. También una hebilla reguladora o un regulador de 3 centímetros de ancho, va a ser para la cinta para colgar. Necesitaremos también 2 mosquetones también de 3 centímetros para poder poner y quitar esta cinta para llevar tu costurero. Y después también para la misma cinta 2 piquetes. Pueden ser de estas en forma de D o de otros que son cuadrados. A veces cuando yo no encuentro esta pieza, lo que hago es comprar 3 reguladores y con unos alicates quito esta pieza central y ya me sirve, ¿vale? Así que si no encuentras de tu tamaño, una opción es comprar 3 iguales y en 2 de ellas quitar con cuidado esta pieza central y ya los tienes. No nos olvidemos de la cinta al bies, también a juego, del color que tú quieras. Vas a necesitar 1,10 m y por último vamos a necesitar guata. La guata lo que va a hacer vamos a forrar el costurero por dentro
para que tenga algo más de estructura y para que sea mullidito. Puede ser de la que se cose o, como en mi caso, yo he elegido una que lleva adhesivo por uno de los lados, de estos que se planchan, ¿vale? Termofijable. La que más te guste o la que tengas por casa. Y por último, evidentemente, tu máquina de coser y todos los útiles de costura habituales. El primer paso va a ser coger una de tus tijeras de costura, las de tela, las que más corten, y cortar todas y cada una de las piezas que están marcadas en el panel. Fíjate que ya llevan incluso los piquetes marcados y la situación de los bolsillos. Esto va a ser súper fácil. También llevan el nombre de la pieza marcado fuera. Si no quieres liarte, puedes coger un marcador de tela y apuntar en el revés de cada una de las piezas el nombre, y así será más fácil después no liarnos a la hora de construir el costurero. Así que corto todas las piezas y te veo después. Ya tengo todas las piezas cortadas y te quería dar un par de trucos que a mí me han funcionado para que esta parte sea un poco más ordenada. En primer lugar, como el panel es muy grande, yo lo he dividido en 4 partes más pequeñas y así he podido ir cortando con trozos de panel más chiquititos. Después he guardado estos trocitos de tira que son para desechar, donde está el nombre, y los he juntado con cada una de las piezas para de esta forma no liarme a la hora de coser y saber a qué pieza corresponde cada uno de estas partes que yo he cortado, ¿vale? Para así tenerlo más organizado. Por ejemplo, en los bolsillos interiores los tengo todos juntos, sujetados con un alfiler y con el nombre de la pieza. Esto sería la primera parte, que ya la tenemos a punto. Vamos a hacer los preparativos y nos ponemos a coser. Vamos a seguir los pasos en el orden que nos van marcando las instrucciones de la página web. Creo que así será más cómodo no complicarnos la vida, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es coser la guata alrededor de las piezas exteriores, que son 3: la tapa, la base y el cuerpo del costurero. Esto es la base, es esta pieza larga que es lisa. Esta es la tapa superior, ¿de acuerdo? Que tiene estas 2 marcas cuadradas y este estampado. Y esta pieza tan larga es el cuerpo exterior. Yo encontré en la mercería de mi barrio una bota que es termoadhesiva, o sea que yo la he planchado, la he cortado a la medida de estas piezas y la he planchado y ya la tengo sujeta. Y también estoy manteniendo aquí, como veis, los nombres de las piezas para no liarme con las piezas, ¿de acuerdo? Si en tu caso usas una bota que no es termoadhesiva, lo que tienes que hacer es pasar un pespuntito alrededor para que estas 2 piezas se conviertan en una, y a partir de ahora ya trabajar con una sola pieza. Acuérdate de que el pespunte tiene que ser por dentro del margen de costura, así que hazlo bien al bordecito para que después no se vea cuando el costurero esté terminado. A continuación vamos a coger esta pieza que es el asa de la tapa superior, es esta pieza rectangular larga con estos piquetes al lado y lado. Para confeccionar el asa vamos a doblar esta pieza por la mitad longitudinalmente, encarando los derechos. Vamos a coser todo alrededor, dejando un espacio para poderle dar la vuelta, y le daremos la vuelta, lo plancharemos y ya estará lista para situarla en las marcas que lleva la tapa. Vamos a coser todo alrededor y vamos a dejar un trocito en el centro suficientemente grande como para darle la vuelta. Le doy la vuelta, plancho y yo le voy a pasar un pespuntito que me va a hacer que se cierre esta abertura que hemos dejado para dar la vuelta y además que quede como más asentada y más planita. Ya he cosido el asa. Recordad que hemos cosido alrededor dejando un agujero, le he dado la vuelta con un utensilio así de bambú, le he sacado bien las esquinas, he planchado y a continuación los pespuntitos.
Estos pespuntes quedan súper bonitos con un hilo a contraste. Yo lo estoy haciendo en blanco para que se vea un poquito mejor en cámara, pero si tú eres muy principiante, es mejor que uses un hilo a tono, porque esto va a disimular a estos fallitos que se tienen al principio, como que estas costuras no te queden recta, ¿de acuerdo? Si ya tienes más práctica, puedes hacerlo con un hilo a contraste, queda muy chulo, pero si no, te aconsejo que uses el hilo del mismo tono, este verdoso, porque estos fallos quedan siempre muy disimulados. Bien, a continuación, esta es la pieza de la tapa, tenemos ya las marcas, solo tengo que poner la pieza del asa de forma que me tape estas marcas y sujetarla con un alfiler, la puedo sujetar con adhesivo temporal, como queráis. No sé si lo he dicho antes, pero este costurero está confeccionado todo con 1 centímetro de margen de costura en todo el costurero. Así que recordadlo, siempre trabajar con 1 centímetro de margen de costura. Voy a coser este cuadradito, o sea, la misma forma que está dibujada, el cuadradito con la X al lado y al lado para reforzar, y ya puedo reservar esta pieza y seguir con la confección del costurero. Vamos a confeccionar ahora los bolsillos de la tapa interior. Para ello necesitamos esta pieza que tiene estas marcas en forma de U, que sería la tapa interior, y necesitamos los 2 bolsillos interiores. Os enseñaré 2 métodos. Si eres muy principiante, puedes poner 2 bolsillos normales y corrientes. Si ya tienes algo más de soltura, pues te animo a que los hagas con las cremalleras pequeñas que os he pedido al principio. Así que yo hago uno de cada y entonces elige un poco el que mejor te va a ti. Este sería el bolsillo sencillo. En primer lugar, he doblado el dobladillo superior por la marquita, por el piquete, y he pasado una costura. A continuación, con la plancha, he planchado hacia adentro los bordes. Aquí le he puesto un poco menos de 1 centímetro, más o menos medio centímetro, porque no quería que se viera mucho estas líneas, ¿de acuerdo? Entonces lo he planchado hacia adentro, ya lo coloco encima de las marcas, lo sujeto y le voy a pasar una costurita. También voy a aprovechar para colocar una de mis etiquetas. Veréis que en todo el tutorial yo suelo utilizar alfileres, pero tú puedes hilvanar o puedes usar adhesivo temporal como tú prefieras. Yo voy a usar todo el rato alfileres, estoy acostumbrada y es como me gusta a mí trabajar. Así que nada, esta es tan sencilla como colocarla aquí encima de las marcas con mucho cariño. Yo lo voy a hacer, mirad, os lo voy a hacer con este adhesivo temporal y así veréis que es una de esas cosas que vale la pena tener en nuestro costurero. He aprovechado para coser este bolsillo y os quería enseñar que yo en la parte superior tengo la costumbre de dibujar o un triangulito o un rectángulo largo para reforzar esta zona. Así que tanto en complementos como en confección de ropa me gusta reforzar estas esquinitas para que el bolsillo quede más resistente. También he aprovechado para coser, como os decía, esta pequeña tope que he hecho con un bies para cortar la cremallera que se me resistía, pero al final no hay cremallera a mí que se me resista, y vamos a colocar esta cremallera al bolsillo. Para ello recuerda que vas a necesitar un prensatelas de cremallera. Vamos a abrir la cremallera, que nos será más cómodo, y lo colocamos desde la zona de doblez, aquí, todo a lo largo. Otra vez, yo uso alfileres, puedes usar pincitas, un hilván, lo que tú quieras. Y atención que el tope de la cremallera quede en el bolsillo, y esto después lo voy a doblar hacia adentro. Así que aquí, creo que lo voy a doblar y ya, sí, va a ser más cómodo. Aquí justo donde también se me termina la doblez que he planchado hacia el interior, lo voy a poner hacia adentro. Voy a coser con un prensatelas de cremallera
este trocito lo más cerca que pueda de los dientes. Cuando esté llegando al carro de la cremallera, voy a levantar el prensatelas, voy a desplazar el carro de la cremallera hacia adelante para poder seguir cosiendo. Pues hago esto y vemos cómo queda. He cosido ya la cremallera así, derecho con derecho, desde el doblez hasta el doblez, con el prensatelas de cremallera. Ya solo tendré que hacer este gesto, pasar un pespuntito al filo para que me quede la tela en su sitio y ya colocar con las marcas que lleva el propio panel, colocando los bordes hacia el interior, una costura en forma de U, que será la que me sujetará el bolsillo, y después una costura por encima de la cremallera que me la va a fijar a la tapa del costurero. Aquí también, si tu cremallera es de un color muy vistoso o no te gusta el acabado, esto lo podrías pulir también con un trocito de cinta al bies, pero es totalmente opcional. O sea que yo voy a hacer este pespunte, el pespunte en U, voy a coser la cremallera y ya tendré la tapa interior lista para continuar con la confección. Mira, mientras corto los hilitos que me han quedado, te enseño también cómo debe de quedar el bolsillo. Ten en cuenta, no lo cosas muy arriba, porque aquí tendremos que coserlo. Este es el forro de la tapa interior, tendremos que coserlo a la tapa exterior, entonces necesitamos el centímetro de margen de costura en la parte externa, así que no levantes mucho el bolsillo, que después vas a tener muchas capas. Pues ya está, tenemos un bolsillo sencillo y tenemos un bolsillito con cremallera para cositas más pequeñas que no queramos perder. Ya tenemos esta parte confeccionada. Vamos a ir ahora a coser juntas en el paso número 3. Para este paso he recuperado lo que sería la zona exterior de la tapa. Necesito estas piezas que se llamaban zipper tabs, ¿de acuerdo? Con mi sistema así voy encontrando todas las piecitas. La he puesto boca abajo, encarando los derechos, y he casado uno de estos piquetes con el piquete que lleva la tapa. Lo he cosido teniendo en cuenta que estos dos bordes van planchaditos hacia adentro. Estas piezas nos van a servir de bisagra, ¿de acuerdo? Así que ya la coloco para a continuación ponerme a coser la cremallera. Para coser la cremallera, aunque sean más largas, ya os he dicho que no pasaba nada, tendremos que empezar. Cada cremallera irá a un lado y tendrá que abrir desde el principio hacia el final. ¿Cómo lo haremos? Las abriré, doblaré el principio un poquitito y la colocaré aquí encima. Así, con cuidado, me la sujetaré con alfileres, con pincitas, como tú quieras, y con cariño vamos a darle toda la vuelta, cuidado aquí en las zonas curvas, hasta que termine dentro de nuestra bisagra. Y lo preparo al lado y al lado. Ya os digo, si prefieres hilvanar, adelante, pero lo preparo así, ¿de acuerdo? Fíjate, esto me está quedando. Estoy encarando los derechos, por tanto la cremallera va boca abajo y empieza desde el lado opuesto a nuestra bisagra. Yo creo que esta es la parte igual más difícil de toda la confección, la parte de la tapa, pero tómatelo con calma y no te agobies porque esta parte nos tiene que quedar bonita, así que si hay que repetir, se repite. Yo ya he hecho la mitad y te lo quería enseñar. Acuérdate que vamos a coser con el prensatelas de cremallera, que vamos a coser con la cremallera abierta, pero cuando, por ejemplo, yo he empezado por aquí, me molestaba el carro, aparto el carro, empiezo a coser y cuando llego al carro, me paro, con la aguja bajada levanto el prensatelas, muevo el carro de forma que ya no me moleste y sigo cosiendo. Aquí en las curvas, si te tira mucho la cremallera, siempre puedes hacer unos pequeños cortecitos en la curva como para relajarla un poco y que no te tire tanto, ¿vale? A ambos lados. Ahora voy a
repetir el proceso con el otro lado y voy a aprovechar para poner esta tapadora encima, ¿de acuerdo? Que nos pulirá esta bisagra. No haría falta, con una sola funciona, pero si ponemos la otra encima nos va a quedar más pulido, porque a continuación vamos a rescatar nuestra parte interior de la tapa, a ponerlo bonito con bonito y a coser todo alrededor. De esta forma vamos a ya tener la tapa lista para continuar con el resto del costurero. Qué bonito es ver que va tomando forma el costurero, aunque en los complementos muchas veces tienes que como que creer en el proceso porque no terminas de ver cómo va a terminar eso. Yo ya le veo la tapa casi terminada y me hace mucha ilusión. He cosido las dos cremalleras, como os he dicho, y he colocado la otra bisagra aquí encima del mismo modo. He doblado hacia dentro los márgenes de los bordes más cortitos y lo he cosido encima. Ahora, aquí hay una cosa que en las instrucciones no se termina de ver clara y yo os lo explico. Ahora, cuando vamos a coser esto, necesitamos que estas cremalleras queden adentro y las instrucciones no termina de quedar claro, ¿vale? Así que ahora metemos la cremallera hacia adentro, colocaremos esto de forma que los bolsillos me queden hacia donde empiezan las cremalleras, ¿vale? No del lado de la bisagra, sino del otro, así. Y voy a poner 4000 alfileres y voy a dejar un trozo abierto. Voy a coser todo alrededor. Voy a hacer un poco de piquetes en las partes curvas para que me entre todo mejor dentro, porque le voy a tener que dar la vuelta. Así que aquí deja, en este trozo recto, deja un trozo suficiente para poder dar la vuelta a toda la tapa sin que tengas que sufrir demasiado, ¿de acuerdo? Esta costurita ya la arreglaremos más tarde. Una vez le hemos dado la vuelta a la tapa, vamos a comprobar que todo está correcto, vamos a comprobar que las cremalleras abren y cierran, que hemos colocado los bolsillos en su sentido. Aquí es el agujerito por donde hemos dado la vuelta y que tenemos aquí las bisagras. Ahora no sería mala idea darle un toque de plancha para asentar esta tapa y pasar un pespunte alrededor para que, por un lado, cerremos la abertura por la que hemos dado la vuelta a la tapa y la otra también para asentar esta tapa y dejarla ya lista para montar. Podemos pasar ahora al siguiente paso, que es el número 6. Para este paso necesitamos el bolsillo exterior, esta pieza que tiene rectangular, que tiene 2 piquetes arriba, 2 abajo y 1 a cada lado en la zona superior, y después lo que sería la pieza exterior. Recuerda que el cuerpo exterior es esta pieza tan larga que hemos emboatado, así que ya lo podemos plantear. Este bolsillo ahora es súper sencillo. Además, recuerda que tenemos aquí marcada su situación, así que es facilísimo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, planchar hacia el revés lo que sería el dobladillo del bolsillo y coser la costura. A continuación también, como tenemos la plancha caliente, todos los márgenes de costura hacia adentro, situar el bolsillo, coser en forma de U y después en estas zonas de los piquetes 2 líneas verticales. De esta forma vamos a crear 3 bolsillos en la parte exterior. Esta parte en comparación con la tapa es súper sencilla, chicas. Venga, vamos allá. Una vez cosidos los bolsillos te va a quedar algo así. Un par de detalles también que te quiero comentar. Aquí es otro de los sitios bonitos donde tú puedes poner tu etiqueta o cualquier etiqueta para darle un toque así simpático, porque esta parte va a quedar fuera del costurero. Para coser estas líneas verticales, yo primero he cosido la U y después las verticales, márcatelo con un marcador de tela, así harás la línea vertical bien vertical. Y después, por último, no tienen por qué ser los 3 exactamente iguales, aunque hay la ilustración, siempre puedes hacer uno un pelín más estrecho y los otros más anchos.
aprovecha para pensar qué vas a guardar aquí y puedes hacerlos de un tamaño ligeramente distinto, ¿de acuerdo? Esto es un tema más bien de diseño. Vamos a pasar ya al siguiente paso, que es el paso número 7. En el paso número 7 vamos a realizar los bolsillos del cuerpo interior. A ver, se llaman Inside Pockets y tienen esta formita. Tenemos 1, 2, 3 y 4 y el proceso lo vamos a realizar igual en las 4 piezas. Tenemos una ilustración que es el exterior y después un estampadito que es el interior. Vamos a coger cada uno de estos bolsillos, los vamos a doblar por la mitad, porque así ya nos quedan forrados de un solo paso. Ahora sería un buen momento para plancharlos y dejarlos bien planchaditos, y van a ser unos bolsillos que van a tener un poco de volumen. Así que una vez tenemos el bolsillo en su posición y planchado, vamos a hacer lo que sería el fondo. Para ello cogeremos cada una de estas esquinas y las doblaremos así para pasar a la máquina de coser. Mirad, lo haré así para que lo veáis, para pasar a la máquina de coser y hacer esta costura. Cuando esto le demos la vuelta, nos va a hacer como el fondo del bolsillo, nos va a quedar un bolsillo con volumen. Así que vamos a coger esto y este proceso lo vamos a repetir en estas 2 esquinas en cada uno de los 4 bolsillos, para a continuación, ya que tenemos también la plancha encendida, aunque en este proyecto yo os diría que dejaréis la plancha encendida, en este momento vamos a planchar hacia el interior los márgenes de costura para poder coser bien los bolsillos, ¿de acuerdo? Si eres muy principiante y se te está moviendo mucho, una opción sería que antes de empezar a coser nada, planches así el bolsillo por la mitad y pases una costura larga, un pespunte a máquina que se llama, bien al borde, para que estos paneles te queden quietos y no se te complique tanto a la hora de coser. Pero bueno, hazlo como quieras, vamos a coser las esquinas y os enseño cómo queda. Mirad, los bolsillos una vez planchados, es decir, primero cosidas las esquinitas juntas. Lo podíamos haber hecho primero en el forro y después en la parte exterior, pero me parece que no es necesario en absoluto, ¿eh? Estas pinzas para hacer el fondo del bolsillo yo las hago a la vez. Lo hacemos con 1 centímetro de margen de costura, más o menos, o un poco menos, a lado y lado. Después he ido a la plancha, he abierto estas costuras y he marcado los bordes hacia el interior, ¿de acuerdo? Si tú los has cosido juntos, como te comento, te va a resultar un poco más fácil porque vas a tener una sola capa, pero con cariño plancho las costuras abiertas en las pinzas y el resto todo alrededor hacia el interior para preparar la costura. Yo he cosido uno, te enseño cómo queda y después te enseño cómo creo que deberías coserlo tú, aunque si tienes un método mejor, adelante. Una cosita que ahora que estamos hablando de bolsillos habrás notado, no he sobrehilado nada. Puedes sobrehilar los márgenes de todos los bolsillos, porque al final es una loneta y es una tela que se deshilacha. Pero al no ser un proyecto que vayamos a lavar habitualmente en la lavadora, yo este paso me lo he ahorrado. Pero si lo prefieres, puedes sobrehilar todos los bordes de los bolsillos, que no se van a ver, pero evidentemente sí que es verdad que deshilachan un poco. Venga, así es como te tiene que quedar el bolsillito. Ya ves que tiene muchísima capacidad y queda muy gracioso, es enorme. Tienes que buscar la pieza interior del cuerpo, inner body, que es esta tan larga con estampado, y verás que en esta pieza hay las marcas para los bolsillos.
La forma que yo creo que es más simple de coser, la que más me ha gustado a mí es, primero, sitúo el bolsillo, la marca del bolsillo, cojo el bolsillo ya preparado y planchado y lo coloco así, mirad, el bolsillo irá así, pues le damos esta vuelta y colocamos, centrando, si quieres busca el centro de la marca y el centro del bolsillo, y lo colocamos aquí encima, de tal forma que vamos a coser la parte inferior por dentro. Creo que queda mucho más pulido. Aquí, como te comentaba antes, yo soy muy de alfileres, pero hazlo con estos adhesivos temporales, hazlo con un hilván, como tú prefieras o como ustedes sea tu costumbre, ¿vale? Pues primero coso esta línea en la parte, o sea, lo que sería el fondo del bolsillo, lo coso desde dentro y así, fíjate cómo me queda, que no se ve nada, queda muy pulidito porque no se ve la costura. Voy a la máquina, coso de costura a costura y después te enseño cómo hacer la parte de fuera. Una vez tengo esta costura del fondo del bolsillo, o sea, de la parte inferior, ya lo puedo como colocar en su posición. Ahora el siguiente paso no lo podemos coser así planchado porque tiene volumen, así que nos tenemos que guiar por estas marcas. A ver, le voy a dar la vuelta, creo que se entenderá mejor. Yo vuelco estos bordes que ya he planchado hacia adentro y los sitúo encima, aquí en la esquinita, los sitúo encima de la línea. Esto es lo que le va a dar volumen al bolsillo. Y una vez más lo fijo. Esta costura sí será visible, la haremos por fuera, pero, ¿veis? Y aquí, donde tenemos la pinza, como que la aparto, la pongo perpendicular y así, con cariño, voy a hacer estas dos costuras verticales. Ya veis que este costurero, como os he dicho, no es difícil, pero sí es laborioso porque tiene muchos detallitos y además son piezas chiquititas y a veces pues te da la sensación que te faltan manos o que te iría bien tener manos más chiquitas. A ver, aquí y por último aquí. Bien, esto lo hacemos a lado y lado y cosemos esta costura vertical empezando, ¿veis cómo he volcado la pinza? Empezando por aquí hasta el final. Aquí hay mucho grosor, cuidado, a lo mejor tienes que subir y bajar la aguja con la mano, ¿vale? Con la mano, pero no hay más dificultad. Es una puntada recta, normal y corriente y te va a quedar tal que así. Ya ves que queda muy, muy, muy pulidito. Así que me monto el otro lado, hago las cuatro, termino los 4 bolsillos y pasamos al siguiente paso. Ya tenemos cosidos los bolsillos interiores que tienen muchísima capacidad y ya podemos pasar al siguiente paso, que es el paso 8. Es muy sencillo. Vamos a cerrar la pieza del cuerpo interior y la pieza del cuerpo exterior. Simplemente vamos a encarar los derechos y coser este borde largo. Este paso es sencillísimo, o sea, vamos a poner aquí alfileres, vamos a hacer una puntada recta asegurando al principio y al final y este proceso lo vamos a hacer para el cuerpo interior y para el cuerpo exterior. Y ya esto empieza a tener forma, ¿verdad? Pues aquí tenemos el interior listo para ir a la máquina de coser y el exterior, que es, recordad, este que está emboatado. También enfrentamos los derechos y sujetamos como mejor nos vaya para coser esta vertical. En este caso, que esta pieza tiene como más cuerpo y tiene cierto como vicio, yo lo que voy a hacer después de coser la costura vertical va a ser abrir el margen de costura y
pasarle un pespunte de carga al lado y al lado para que esta bota se quede bien planita. En el interior no es necesario, pero si quieres también puedes hacerlo. Para el paso número 9, lo que vamos a hacer va a ser ya colocar la tapa, que le hemos dado la vuelta, la hemos planchado. Yo no le he pasado todavía este pespunte alrededor, no sé si lo haré, porque si no te queda súper perfecto, se ve feo. La otra opción para cerrar este agujero sería hacer una puntadita a mano, que yo tengo pendiente. Pues vamos a colocar la tapa a el cuerpo exterior. El cuerpo exterior, como te he comentado en el anterior paso, no solo lo he unido con el borde corto, sino que le he pasado un pespunte de carga al lado y lado para que el margen de costura me quede junto. Entonces, esto tiene que ir centrado en la parte trasera, que es la costura. Esto tiene que ir así. Por tanto, yo le voy a dar la vuelta. Bien, aquí hay un detalle que puedes hacer ahora y es recortar lo que hemos llamado bisagra. La recortamos para que tenga el mismo ancho que tu cremallera, te va a ser más fácil montarlo. Pero bueno, yo sigo para que veáis los pasos y coloco lo que sería el piquete que me marca el centro en la costura de la parte posterior del costurero, pongo aquí un alfiler y después voy poco a poco, iré poniendo alfileres todo alrededor para que la parte esta de la cremallera que me quede suelta, me quede fijada. La tengo que o coser con la máquina, plana, con una costura recta, pero lo puedo sujetar con alfileres, con adhesivo temporal, lo puedo hilvanar, lo que queramos. Cuando lleguemos a la mitad, que fijaros que tengo otro piquete, recuerda que la parte final de la cremallera hay que doblarla para adentro para que nos quede más pulidita. Esto es un poco laborioso también, con paciencia vamos a hilvanar esta cremallera y a pasar un pespunte todo alrededor y ya me quedará la tapa fijada al cuerpo exterior. Bien, yo ya tengo la tapa cosida. Si cuando has ajustado, cuando tú pones la cremallera, esto es importante porque lo podemos rectificar antes de cometer algún error más gordo. Si cuando tú colocas la cremallera no te quedan perfectamente alineadas aquí en el centro, te sobra cremallera o te falta cremallera, ten en cuenta que podemos rectificar esta costura del cuerpo exterior. O sea, se puede rectificar, la podemos hacer con un margen de costura un poquito más pequeño o con un poquito más grande para que me quede esto perfecto. La gracia es que las dos cremalleras cierren aquí perfectamente y no me quede o un hueco o me sobre cremallera, porque entonces no lo podría coser y la tapadora no ajustaría. Así que cuando tú estás hilvanando, si no te quedan perfectamente casadas aquí los dos finales de la cremallera, es momento de que rectifiques esta costura de la parte posterior. Antes de ir al paso 10, esto, como te comento, este exceso yo no lo he cortado, pero lo podría recortar o lo recortamos ahora, que así todo va a quedar como más ajustadito. ¿De acuerdo? O sea, es simplemente hacer que esta línea nos quede perfecta. Ahora con la tapa así para adentro, vamos a ir a buscar lo que sería nuestro cuerpo interior, o sea, como el forro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a poner del revés, ya estamos en el paso 10, lo vamos a poner del revés y lo vamos a poner enfrentando los derechos, es decir, el derecho del interior de la bolsa con el derecho del exterior de la bolsa. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, a ver, que esto ya es muy grande, es que todos los bolsillos te queden hacia arriba, tanto los del interior como del exterior, si no es que una de las dos piezas la tienes del revés, que todos los bolsillos me queden hacia arriba y que la costura de la pieza emboatada, que es la exterior, me case con la costura del forro.
Y ahora ya simplemente no quitaré el prensatelas de cremallera de la máquina de coser, que lo he usado ahora, porque voy a tener que pasar otro pespunte, de manera que me va a quedar la cremallera aquí como un sándwich. Así que ahora me toca colocar súper bien las dos piezas para hacer esta costura circular. Y con cariño, porque tengo aquí la cremallera. Recuerda, como siempre hacemos, cuando nos acercamos a la cremallera, bajamos la aguja, levantamos prensatela, movemos el carro, bajamos prensatela y seguimos cosiendo tranquilamente, porque si no nos va a molestar, y se trata de que la costura sea bien pegadita a la cremallera. Así que nada, voy a poner 2000 alfileres para hacer esta costura todo alrededor con la cremallera dentro, tipo sándwich. El cuerpo de la bolsa de momento lo dejo apartado, ya está cosido. Vamos al punto número 11, que es muy sencillo. Vamos a coger las dos piezas de la base. Una es la exterior, que es esta de color verde, que está embotada, y vamos a coger la que es estampada, que es el interior. Las voy a colocar una encima de la otra y las voy a coser juntas. Así voy a conseguir una sola pieza. Voy a pasar un pespunte todo alrededor, muy cerca del borde. No quiero que se vea después la costura, no quiero tener que descoserla, así que pasaré una costura cerquita del borde para que estas dos piezas me queden como una y me resulte más cómodo de coser, porque ya el siguiente paso va a ser coserlas a la base del cuerpo, que me está esperando para que lo montemos. Ya veréis, esto es muy sencillito también. Yo creo que después de coser la tapa del costurero, ya todos los siguientes pasos nos parecen de lo más sencillo. O sea que termino de juntar estas dos piezas y les paso una costurita y os enseño cómo la pegamos al cuerpo del costurero. Nuestro costurero ya parece un costurero. Tengo la base cosida como una sola pieza y en la parte exterior, que ya le añadí la tapa, lo que he hecho es primero darle una buena dosis de plancha, eso es imprescindible. Después comprobar que la cremallera abre y cierra, no tengo nada enganchado. Y después, como yo no quiero darle un pespunte por fuera, porque como os he comentado, si no te tiene que quedar perfecto, yo creo que es mejor no hacerlo. Pero para evitar que el forro se me salga, lo que sí he hecho es pasar un pespunte que me fija el forro al margen de costura. ¿Cómo lo hago esto? A ver, lo abro de esta manera y después de planchar, paso un pespuntito alrededor del lado del forro que me fija todo el margen de costura que hay aquí más la cremallera, y de esta manera me queda más planito y vamos a evitar que el forro como se salga y se me enganche con la cremallera. Ahora que ya tengo el costurero medio ensamblado, solo me falta ponerle la base. Para ponerle la base lo voy a poner del revés, ¿de acuerdo? Y voy a poco, ahora ya se me sale incluso de cámara, este costurero ya tiene un tamaño. Puedes hilvanar las dos partes juntas, o bien a mano o bien a máquina, que te va a resultar más cómodo, porque a continuación lo que vamos a hacer va a ser colocar así todo alrededor, a ver si se ve bien, colocar así todo alrededor la base, sujetándola todo alrededor al cuerpo del costurero. Evidentemente, bonito con bonito, de acuerdo, derecho con derecho. Esta parte ya nos va a terminar casi el costurero, que solo tendremos que pulirlo. Pero ahora sí, tómate tu tiempo, puedes, como te comento, hilvanar a máquina con una puntada larga estas dos capas, que te va a resultar más cómodo, y después, con muchos alfileres o también con un hilván, colocar todo alrededor la base a el cuerpo del costurero.
En todas nuestras costuras es importante que después de hacerlas revisemos que está todo correcto, que no hemos enganchado ningún tejido, que no hay ninguna pinza, que no se nos ha escapado una capa. Pero aquí más porque hay mucho grosor de telas. Cuando comprobamos que esto está correcto, no os preocupéis por las esquinas, que cuando le demos la vuelta, estas esquinas van a quedar bonitas, aunque por dentro no lo parezca, pero nos van a quedar las esquinas bonitas de verdad. Un detallito sí, que antes no os he comentado y os quería comentar ahora. Todos estos piquetes están para utilizarlos, así que cuando coloquéis la base, cásame por favor el piquete de la base con los piquetes o las costuras, como aquí y aquí. Es importante que pongamos alfileres en los 4 puntos, después en las zonas rectas, y dejemos las esquinas para el final y las acomodemos como podamos de la mejor manera posible, porque si empezamos por aquí y vamos colocando alfileres, 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 al final vamos a ver que nos sobra tejido, o nos sobra tapa o nos sobra cuerpo. Así que es mejor esto, trabajar como en las zonas rectas y luego acomodar la parte redonda. A continuación, si hay una de las dos capas que sobresale mucho más, las vamos a recortar para poder pulir estas costuras, que aunque vayan en el interior, nos tienen que quedar bonitas. Para ello utilizaremos el bies que teníamos al principio. Hay dos formas de colocar el bies. La que creo que nos irá mejor para este proyecto es la manera en que se coloca en 2 pasos. Lo primero que haremos es, como veis aquí, doblar el borde y colocarlo enfrentando los derechos de la base y del bies, tal que así, todo alrededor. Cuando lleguemos al final, cojo y superpongo un par de centímetros y el resto lo corto. Y voy a pasar una costura recta por esta doblez, todo alrededor. Cuando tenga esta doblez ya cosida, ya solo tendré que doblar el bies y volverlo a doblar, de forma que me queda el canto pulido, y pasar por el otro lado una costurita muy cerca del borde. Y de esta forma esto nos va a quedar súper bonito. Si lo hacemos así de golpe, en una sola vez, lo que nos va a pasar es que en las esquinas nos va a costar un montón y nos va a quedar muy arrugado. Así que vamos a hacerlo así, Lo montamos derecho con derecho, pasamos una primera costura, doblamos tapando los bordes de la base y pasamos una segunda costura. Mira qué pulidito que queda el costurero por dentro, qué limpia que queda la base. Como te comentaba, este costurero en principio ya está, solo nos queda colocar la tira regulable por si lo queremos pasear o tenemos que ir a clase de costura o lo que sea, poderlo llevar en el hombro. Me gusta muchísimo la entretela que he elegido, lo ha armado muy bien, se ve. Tenemos que encontrar una entretela que arme el costurero, pero que no nos impida trabajar con él y dar la vuelta al costurero. Vamos a ver, ahora vamos a hacer lo que sería el punto 12, que ya es coser como os digo, la tira regulable. Estas dos piecitas que teníamos por ahí, que son las piezas para la tira larga, se coserán de la siguiente manera. Encararemos los derechos usando estos piquetes. Encararemos los derechos. Pasaremos una costurita en el margen largo, daremos vuelta, plancha y situaremos en la bolsa en las marcas que ya lleva el propio panel, que son estas, ¿vale? Aquí irán colocadas cuando las tengamos cosiditas. Estas tiras cortas, después de coserlas y plancharlas, yo he decidido poner la costura aquí en el centro, pero la puedes poner en un lateral. Le he pasado 2 pespuntitos, uno cerquita de cada borde largo, y ya están a punto para ser montadas. Para ello, lo que necesitamos en primer lugar son estas piezas. Recuerda que tanto esta tira como la tira larga tienen que ser del mismo tamaño que todo el herraje que has comprado. Nosotras lo estamos construyendo de 3, pero si por lo que sea has encontrado herraje
más estrechito, tú puedes adaptar la medida de estas piezas. Bien, vamos a pasar esto por dentro, tal que así. Y yo lo que voy a hacer va a ser, para que me quede más pulido, es colocarlo aquí, en la parte inferior, y coser una costura aquí donde estoy poniendo el alfiler, así, para a continuación hacer este gesto y coser aquí el cuadrado o el rectángulo con la cruz. Si tu máquina crees que no va a poder, lo que deberías hacer es ahora pasar un zigzag aquí para que esto no deshilache y hacerlo directamente, porque de esta forma vas a ahorrarte alguna capa y es verdad que aquí ya se junta muchísimo tejido. ¿Ves? La idea es que quede tal que así. Fíjate en un detalle, mi rectángulo es más pequeñito porque es verdad que a medida que el prensatelas se acerca aquí es más complejo coserlo, así que tenlo en cuenta cuando hagas esta costura, que te puedas acercar. Mueve la aguja si necesitas acercarte más o quieres acercarte más. ¿Ves que no he hecho un rectángulo en lugar de un cuadrado? Pero bueno, esto ya es un poco a gustos y lo que... Mirad, y ahora me acabo de dar cuenta, lo que os decía, que hay que revisar todo cada vez, que aquí se me ha arrugado el forro al coser esta pieza, así que me va a tocar descoser y coserla de nuevo, tanto esta como esta. Pero bueno, esto lo haremos fuera de cámara, os voy a enseñar ahora a coser la tira. Esta ya es la última pieza que nos queda por coser, es lo que se llama long strap, que es la tira larga. En lugar de hacerlo como he hecho con las tiras chiquititas, que las he cosido encarando los derechos y le he dado la vuelta, como es tan larga creo que me va a dar problemas, lo voy a hacer de otra manera, que va a ser planchar la tira así, enfrentando los reversos, y después también con la plancha meter cada lado hacia el interior, tal que así, y pasar los pespuntitos a lado y lado. Así me va a resultar más sencillo de coser, de dar la vuelta, porque es una tira súper larga, pero hazlo como mejor te vaya. La cuestión es que al final lo tengas de 3 centímetros, que es lo que son los herrajes que hemos comprado, ¿vale? Que el total del ancho final sea 3 centímetros. Ya tengo la tira larga cosida, yo como os comentaba lo he hecho con la plancha, lo podíais haber entretelado si le queréis dar como más cuerpo, o incluso venden unas entretelas que son para cinturilla, con las que es mucho más fácil plegar estas tiras y que te queden perfectas, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho a la antigua usanza, con plancha, con cariño, y le he pasado una costura a lado y lado. Para montar esto, pasaré uno de los extremos por uno de los mosquetones, tal que así. Esto lo puedo o bien pulir con un zigzag chiquitito, o bien darle una pequeña vuelta y lo sujeto aquí con un alfiler, ¿vale? Tienes las dos opciones, también todo depende de tu máquina, si acepta tejidos tan gruesos o no. Y haremos un pespunte arriba y abajo. En el otro lado necesitamos colocar el regulador y el otro mosquetón. Colocamos primero el regulador, a continuación el mosquetón, le damos la vuelta y tenemos que pasar esta punta por aquí debajo. Le vamos a dar un poco de espacio para poder pasarlo. Lo vamos a pasar por esta tira que está aquí en el centro del regulador. Vale. Y a ver, vamos a tirar un poco así para tener más espacio. Y a ver, tal que así, no, lo vamos a hacer al revés, perdonad, ¿veis? Si yo ahora lo hago así, se va a quedar feo, así que lo voy a hacer al revés, de allí, desde ese lado hacia este, para que me quede la costura dentro y siempre que se ve un poco más pulido. Esta es una parte que a mí siempre me cuesta, tengo que pensarla varias veces para entender cómo va, es decir, de aquí hacia el interior. Mira, ahora os enseño, vale, te queda así, ¿vale? Por dentro, y ahora igual que antes, o bien
terminamos esto con un zigzag y lo cosemos aquí, o bien hacemos un primer doblez y después el segundo. Lo haremos lo más cerca que podamos del regulador, pero cuando trabajamos tan cerca de toda esta ferretería, a veces cuesta un poquito. Así que ya lo tenemos, ¿vale? Mira, tal que así, ¿de acuerdo? Lo hemos entrado, le hemos dado la vuelta. Ahora me falta coser esta costurita de aquí y esta costurita de aquí y ya tenemos la tira. Ya tenemos el costurero y este proyecto, después de todos estos pasos, ya está terminado. Solo nos queda disfrutar del super costurero. Tiene un montón de espacio y tiene un montón de bolsillitos para tener todo lo de costura ordenadito. También lo veo chulísimo para guardar los proyectos de lana, y también, la verdad, os digo la verdad, me parece monísimo como una bolsa de fin de semana, porque aquí nos cabe ropa interior, nos caben algún medicamento, joyas. Bueno, darle el uso que vosotras queráis. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y ahora tendremos como un bonus extra el alfiletero, que después de una costura tan compleja y llena de detalles, nos va a resultar casi un suspiro. El alfiletero o acerico se cose en un pispás. Solo tiene 2 piezas, esta y esta. Es súper sencillo. Encararemos los derechos, lo sujetaremos todo alrededor, ya sea con alfileres, con un hilván, como queramos, y vamos a coser alrededor con un margen de costura de 1 centímetro, dejando un espacio para poder dar la vuelta y después rellenar con la bota. La última costurita la podremos hacer a mano o a máquina, como nos apetezca más, pero este costurero lo vamos a tener enseguida solucionado y se terminó lo de tener los alfileres en la cajita. El alfiletero, ya os digo, es súper sencillo. Solo os daré un par de trucos que van muy bien. Uno es que cuando hagamos la costura todo alrededor, cosamos desde el borde. Empecemos aquí y hagamos esta L. Esto va a hacer que cuando nosotras cosamos, le demos la vuelta, se van a meter los márgenes de costura hacia el interior, ¿vale? Entonces no empezamos aquí, sino que hacemos esta L, hacemos todo el cuadrado y aquí hacemos igual. No paramos aquí, mirad, no paramos aquí donde está el alfiler, sino que seguimos hasta la punta. Después, para dar la vuelta, necesitamos cortar las esquinas, porque si no nos van a quedar arrugadas. Hay que cortar cerca de la costura, pero sin cortar la costura. Le vamos a dar la vuelta y lo vamos a rellenar con bota. Sí, también lo puedes rellenar con restitos, trocitos de tela, trocitos de punto, trocitos de tela plana. Pero a mí, como me gusta más, es con bota de esta. Y bien cantidad, meter toda la que podamos, porque entonces tiene como mucho cuerpo. Aquí, cuanto más pequeño es el agujero, menos hay que coser a mano, pero es verdad que después más te cuesta dar la vuelta al alfiletero, pero al final lo conseguiremos. Y cuando lo tenga, con una herramienta o con un lápiz, vamos a sacar bien las puntas del alfiletero para que se vea bien bonito. O si no, mirad, con el dedo. Al haberle quitado estos, ahora no tengo, aquí está mi herramienta. Yo tengo esta herramienta de bambú que va muy bien, porque a veces con un pincho o lo que sea se rompe la tela. Y esto es romo y así me permite sacar bien las esquinas sin estropear el proyecto. Y como os digo, ahora es cuestión, ¿veis lo que os decía? Al hacer esas 2 costuritas se va el margen de costura para adentro. Ahora ya es cuestión de rellenar con bota como si no hubiera un mañana y cerrar a mano este agujerito. Bueno, me quedan las últimas puntadas.
Y mirad qué preciosidad, me parece monísimo. Y qué proyecto más simpático. Qué bien nos ha sentado después del costurero con todos esos detalles, coser algo tan sencillito, tan rápido y tan bonito. Pues nada, solo me queda rellenar mi alfiletero, mi acerico, darte las gracias por haber compartido conmigo esta costura tan chula y desearte que pases un buen día.